iniciamos actividades enfocadas a acompañarlos en estos procesos de trabajo y de operación y de productivos. Este va a ser un primer acercamiento. Como todo conversatorio tiene pues, el propósito de ilustrar y visualizar y visibilizar algunos elementos propios de este tipo de inyector. Esperemos que sea de agrado para ustedes y que sea de utilidad. En cualquier momento que tengan una inquietud, pues levantan la mano. Somos pocos, entonces pues simplemente hable el micrófono y monta su pregunta y inmediatamente buscaremos cómo resolverla. Bienvenidos a todos, vamos a dar inicio. Yo pongo por favor mi pantalla y vamos a iniciar. Muy bien. Como les dije, nuestro tema son inyectores tipo E, HEWI tipo E. Entonces, vamos a hablar concretamente sobre los que son aplicados para sistemas C7 y C9. Estos inyectores tienen una estructura muy similar a los inyectores HEWI tipo A, en aspectos como que necesitan para poder operar, requieren del aceite del motor. O sea, ¿qué significa? O sea, que el aceite del motor y las características del aceite del motor y las condiciones bajo las cuales ese aceite se esté moviendo en términos de calidad del aceite, contenido de ceniza, viscosidad, eh, ¿cómo se llama? Pérdida de la viscosidad por aspectos de temperatura o por operación misma, control de espuma, todos esos aspectos que acabamos de hablar tienen relación estrecha con la operación de estos inyectores y por ende la operación del equipo. O sea, ¿qué significa? Que lo debemos tener en cuenta, a diferencia de que en otros sistemas de inyección, pues donde nosotros nos preocupamos solamente por lo que tiene que ver con los inyectores o con el sistema de combustible. Aquí tenemos que ver sistema de aceite y también sistema de combustible. Bien. Aplicaciones, esta es una de muchas aplicaciones en lo cual lo veremos, pues, está aplicado, también la aplicación en camiones, en buses, inclusive están tallando estos Profe, motores. no se Dígame, está viendo la presentación. No sé si estás presentando ya. base de aplicaciones no se ve, no No, se está, señor, no veo la presentación. La presentación no se está viendo. Sí, ok, sí se ve. ¿sí la ven ustedes? Yo sí la estoy viendo. Un Caterpillar. Ah, ok, Sí. ok, ok. Entonces voy a mirar a ver qué pasa. Siga, profe. Sigamos entonces, les digo que aplicaciones como esta, hay otras aplicaciones. El motor en el cual viene, digamos que más típico es el que conocemos, donde tenemos unos inyectores instalados en la culata del cilindro, una bomba de alta presión. Esa bomba trabaja con aceite del motor y lo que hace básicamente es generar una presión de aceite para que los inyectores en su interior generen una amplificación en esa presión del aceite y por ende puedan hacer un efecto sobre la inyección y por ende la presión de inyección. Debido a su construcción, debido a su instalación en el mismo motor, el hecho de que no tenga tuberías externas, el hecho de que no podamos condenar fácilmente un inyector durante la operación, también hace muy difícil a veces visualizar o visibilizar si hay una pérdida de presión en el sistema. Entonces, por eso es tan importante las pruebas, las condiciones en las cuales hagamos las pruebas, las características de las pruebas mismas, ¿cierto? Y los elementos que participan en esa operación del mismo. Como todo, y simplemente esto lo hago como una partecita adicional a esto, es que recuerden que ya estamos trabajando con unidades que son controladas por una computadora o una UCE, como le ponen aquí, o una ECU, cualquiera de las siglas que le pongan. El hecho de estar controladas por esta unidad computarizada y el hecho de no contar solamente con una señal que alimente el sistema, sino varias señales que alimentan el sistema, o sea, varias señales que alimentan la computadora y le dan información para que el sistema computarizado determine
cómo operarán los inyectores y cómo operarán también algunos de los actuadores que pueda tener ese motor, hace que sea muy diferente a lo que normalmente veníamos trabajando con sistemas convencionales. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No nos olvidemos que puede que algunas situaciones que nos estén sucediendo están más enfocados hacia hacia esta sección o hacia esta parte del sistema. Esa es una. Y la segunda es que la computadora no tiene muchos elementos, cuenta con muchas señales bidireccionales, por lo menos en lo que respecta a la inyección, de manera directa, de saber cómo está la inyección. Él lo hace de manera indirecta. ¿Y cómo lo hace de manera indirecta? Lo puede hacer a través del cigüeñal, a través de los sensores de emisiones si tiene algún sistema de posttratamiento, eh, o a través de otras, del mismo giro del cigüeñal o de la misma respuesta que esté dando bajo algunas características. O también de acuerdo a algunos aspectos relacionados con la corriente que está circulando hacia los inyectores. Entonces a través de esas situaciones, puede determinar de alguna manera si esos inyectores cumplen o no cumplen, o si las condiciones cumplen o no cumplen. Por eso, la precisión que nosotros tengamos con estos sistemas, estos inyectores, durante este tipo de operaciones se vuelve cada vez más estrecha y más cerrada. O sea, cada vez nos toca ser más precisos en nuestros ajustes, más precisos en nuestras medidas, más precisos en nuestras mediciones, debido a que ya tenemos un sistema computarizado que lo mide, lo controla o que por lo menos espera de él unas respuestas y unas señales. Entonces, debido a eso, se nos obliga a que tengamos mucho más habilidades desarrolladas sobre este tipo de sistemas de inyección. Correcto. Como todo, es una presión causado por los sistemas de control de emisiones, o sea, por las emisiones a nivel mundial. Eso no es nada desconocido. Y eso ha hecho que las emisiones, por ejemplo, de países como nosotros que teníamos o que nos movemos todavía con sistemas de inyección convencionales que están por el orden de Euro 2, a llegar a sistemas con Euro 5 o Euro 6 inclusive, que estaba implementado, imagínense, para esta, más o menos para 2007 en la EPA, que EPA es la norma americana. Las condiciones y la tecnología y las exigencias de la operación de los sistemas de inyección es mucho más cerrada y mucho más precisa. Adicionalmente, pues tenemos una situación con la disminución del azufre, que en Colombia no hemos llegado todavía a estos valores, pero la disminución del azufre tiene una implicación, es desde el punto de vista de que eh, indiscutible las emisiones bajan, pero también baja la capacidad de lubricidad de la CPM. O sea, nuestras piezas tenderán a desgastarse más rápidamente si tenemos poquito azufre. Entonces, eso es un costo también que estamos pagando de igual manera. O sea, al mismo tiempo nos están pasando esas dos situaciones. Bien. Como les decía, el cuento de las emisiones es básicamente que cada vez la tecnología se vuelve más cerrada, más estrecha y más preciso por las emisiones. Y aquí vemos un cuadro entre dos sistemas, gasolina y diésel. Nosotros nos vamos a enfocar en diésel porque es nuestro punto importante, pero donde quiero resaltar es que los motores diésel, si se dan cuenta contra este cuadro de gasolina que ven aquí abajo, voy a poner un lapicito, aquí está. Si ven aquí, donde aparecen los hidrocarburos y los NOx y el monóxido para el caso de la gasolina, si miramos para el lado del diésel, van a ver que el cuento del diésel es mayor producción de NOx, o sea, los motores diésel, a medida que se han mejorado tecnológicamente y esa respuesta mejor tecnológica tiene un costo, y es que tienden a producir grandes cantidades de NOx. Y lo segundo, tienen posibilidades de producir grandes cantidades de hollín, cosa que no pasa con los de gasolina. Entonces, por eso se dan cuenta que casi todos los sistemas que oyen hablar, que los catalizadores, que los SCR, que los DPF, todos los sistemas que uno oye decir, de los sistemas de posttratamiento, de los sistemas de tratamiento de gases de escape, o lo que nos genera también situaciones de operación difícil en algunos motores, tienen que ver principalmente con estos dos elementos. ¿Por qué? Porque el diésel, al mejorar su eficiencia en términos de potencia, del color del humo,
tiene un costo, y el costo es que tendemos a generar más NOx y más particulado. Y cuando hablo de particulado, no son los yin grandes, sino las partículas muy diminutas, muy pequeñitas, ¿cierto? Estos motores se cobijan en algo que llama tecnología ACERT. Esto es lo que ellos hablan, pues, y simplemente es una tecnología enfocada a cumplir los estándares de emisiones para Estados Unidos y para Europa, con unas características que hacen que el sistema de ignición sea muy exigente en su operación. Por eso es que los inyectores, posiblemente a muchos de ustedes les ha podido pasar que han hecho algunas operaciones, los han instalado en el banco o en su banco con que cuenta, hacen pruebas y el inyector en el vehículo no responde, o a los poquitos días el sistema sale código de un inyector, o empieza, o montas uno y empiezan a aparecer otros que empiezan a molestar. Y es debido a eso, a que el inyector tiene que tener unos estándares muy bajitos, unos muy precisos para que la computadora los acepte, y es porque está bajo esta cosa que le llaman tecnología ASER. Simplemente es unos parámetros en términos de emisiones, en términos de respuesta, en términos de disminución de hollín, en términos de disminución de particulado, en términos de disminución de NOx. Entonces ahí es donde aparece la exigencia. Palabras más, palabras menos. Yo podría tener un sistema que generara un motor que generara muy buenas potencias y muy buenos desempeños. O sea, muy buen consumo de combustible, baja temperatura, etcétera, de cosas. Pero el costo es las emisiones. Y esas emisiones son las emisiones no visibles, o sea, las que no podemos nosotros detectar de manera, digamos que con los estudios o con herramientas de medición sencillas como las que contamos la mayoría o que cuentan algunos de los servicios diésel aquí y fuera del país. Entonces ahí es donde se nos pone mucho más difícil poder lograr medir si nuestro motor quedó muy bien afinado y además cumple con las emisiones. Ahí nos toca esperar que la unidad motriz o que la misma computadora del motor detecte eso, y ahí es donde nos pasa ese reproceso que nos sucede en algunas ocasiones, ¿cierto? Recordando eso, entonces tenemos un sistema muy común que es el sistema de catalizador, con un sistema, aquí lo hablé de AdBlue, pero puede ser otro producto, pero básicamente es un producto a base de amoníaco, de una urea diluida con agua desmineralizada con unas proporciones, y lo que hace simplemente es que bajo algún momento de la operación, o sea, una parte del proceso de la combustión, y no concretamente la combustión, sino durante el escape realmente, sucede, de acuerdo a cómo esté la combustión, o sea, de acuerdo a cómo esté la producción de NOx, pues este sistema le aportará un poquitico de ese producto al tubo de escape, y esa mezcla hará que el catalizador pueda trabajar mejor, o sea, pueda hacer su tarea. ¿Qué significa? El catalizador es capaz de trabajar sin él cuando las cantidades son muy pequeñas, pero cuando las cantidades son más altas, entra en operación el sistema de urea, y lo que hace al fin y al cabo es hacer un proceso de obtener el nitrógeno y el agua y permitir una limpieza o una disminución de esos NOx y convertirlos en unos gases o unos elementos no tóxicos. ¿Qué sucede? Cuando la producción de NOx aquí, por cualquier situación, llámese inyección, llámese presión del turbo, llámese intercooler, llámese GR, llámese sobrecarga del motor, llámese combustible bajo unas características, cualquiera de ellas que pueda llegar a suceder, cuando esta producción de NOx excede la capacidad que el catalizador sería capaz de hacer, entonces ya la computadora lo que opta es por empezar a castigar o a derratear o a limitar la operación del motor. O sea, empieza a quitarle potencia, eficiencia al motor para evitar que aquí se siga produciendo, a pesar de que cuenta con un depósito lleno y que cuenta con todo un sistema completamente operativo, ¿cierto? Entonces, puede pasar que esa generación de esos NOx no sean causados porque está malo el problema aquí o que tengamos malo aquí, sino porque nuestros inyectores durante la operación, durante esa muy buena producción de potencia que estamos obteniendo, nos están generando más NOx de lo normal. Y cuando no genera más NOx, pues la computadora simplemente lo que hace es que trata de cerrarlos, y quería la palabra sería cerrarlos,
para lograr eso. Y empezamos entonces también con situaciones asociadas a lo que le estoy diciendo. Entonces miren cómo un proceso de obtención de potencia, que posiblemente nuestro motor nos quedó muy bien de potencia, termina siendo un problema de emisiones que nos limite la operación del mismo, ¿cierto? Y lo mismo sucede con el filtro de partículas. El filtro de partículas no es más que un elemento como lo dice el nombre, un filtro, y que su tarea es ayudar a ¿qué? A retener esas partículas de que hablamos ahí al principio, que son las partículas microscópicas de hollín, o sea, carboncitos chiquiticos, son tan pequeños que no son visibles, o sea, nosotros con el ojo humano no somos capaces de verlos, pero sí terminan siendo parte de la contaminación. Y resulta que este filtro de partículas, como cualquier filtro, se va saturando con ese hollín. Entonces ese hollín va llenando el filtro, va llenando el filtro y lo va saturando. Llega un momento en que lo satura a cierto nivel que hace que la presión entre los dos puntos, a la entrada y la salida, cambie, o sea, hay una diferencia muy grande. Y la computadora lee esa situación de presión, lee parte de la temperatura y determina que en ese momento es necesario que la inyección entre a aportar un poco de combustible o un poco de llama o genere un frente de llama, ¿cierto? ¿Para que nos haga qué? Nos haga que ese combustible que inyectamos durante la fase de escape, porque no inyectamos sobre ninguna otra fase sino escape, con una pequeña cantidad equivalente a la misma cantidad que sería una preinyección de combustible, nos genere una llama pequeñita, un frente de llama, y ese frente de llama vendrá, calentará ese filtro, lo subirá de temperatura suficiente como para que esas partículas se inflamen, se incendien, se incineren, si le quieren poner la palabra incinerar, y el filtro volverá a limpiarse. Entonces lo que hace el sistema es que lo mantiene ciclando. Y el sistema, de acuerdo a la programación que tenga, a los ajustes que tenga, a las características que tenga, hará procesos de ciclados continuos, de ciclados parciales o de ciclados cada cierto número de kilómetros o cada ciertas características que tenga de diferencial de presión. Pero entonces ahí es donde quiero decir yo, ahí es la importancia, uno, de que mi sistema, que mi inyector sea capaz de generar preinyección o posinyección, es lo mismo en términos del efecto que se genera. Y lo segundo, ¿cuál es la característica de la inyección? Porque si esa inyección que tenemos, que estamos montando, está generando residuos, pues esos residuos van a saturar este elemento filtro y nos va a afectar la operación del mismo. Entonces miren que todos están relacionados ahí. Es muy importante tanto para la diapositiva anterior, para lo que pasó anteriormente, y a este principalmente, es que hay otros factores que hacen que este filtro se sature. Factores como que paso de aceite en el motor, o sea, que ya tenga consumo de aceite puede ser el turbo, por las guías, por los anillos, por los pistones, por las camisas, ¿cierto? O sea, ya hay una cantidad pequeñita de hollín que se está pasando al sistema de combustión, a la cámara de combustión. También es posible que suceda la calidad del aceite, las características químicas y técnicas del aceite o físicas del aceite. También pueden generar que este señor y este filtro se esté saturándose más rápidamente de lo normal. Esto es más visible en vehículos más pequeños, en aplicaciones más de ciudad, más urbanos, ¿cierto? Y terminamos en eventos como este que estamos viendo en este momento. Esto sería, por ejemplo, un resultado muy normal que suceda en un filtro de estos cuando llega a un nivel de saturación donde él ya no puede lograr destaparse o regenerarse y termina por ver esto. Y ya eso prácticamente tratar de salvarlo es muy difícil desde el punto de vista de la misma operación del sistema y lo tendrá que hacer por medios o químicos o externos o simplemente ya cambiar el filtro de partículas y ya esto es otro cuento en términos de costos y en términos de lo que implica para los costos de operación de la unidad, ¿cierto? Debido a esto también se está presentando y seguro que en otros países se está presentando también el concepto de anularlos. Colombia lo está haciendo en algunas cosas, algunas personas lo hacen, algún técnico lo hace, obtienen resultados muy interesantes. Eso funcionará de seguro hasta el momento que la tecnología y que las tecnologías de emisiones y de control de emisiones lo permitan. También llegará un momento en que de seguro empezarán a visibilizar cómo hacen control sobre eso. Hasta ahora no está claro cómo lo van a hacer, entonces digamos que funciona en nuestro medio, por lo menos para el caso de algunos países de Latinoamérica. Y simplemente lo condenan o lo quitan y
y hacen un proceso de reprogramación de la ECU y obtienen unos resultados de operación también buenos, ¿cierto? Otro sistema que hace parte y que en muchos momentos o en alguna parte de la historia tecnológica de los vehículos, camiones y camionetas y carros medianos fue la válvula de GL. Nosotros, yo sé que sí, porque todos participamos, pues desestimamos mucho la vida o la razón de ser de la EGR y muchos optaron por condenarla. Era una práctica supremamente común, que es la EGR, no es más que una válvula que está instalada entre el escape y la admisión. Eso es lo que hace, puede ser para este sistema o para otro sistema, dependiendo cómo esté. Tenemos estos dos tipos de sistemas más típicos. Este es por un flujo natural o un flujo simplemente por diferencial de presión, y este lo trabaja a través de un enfriador de la EGR. Y lo que hacía simplemente es que una pequeña, muy pequeña cantidad de gases de escape pasaba a admisión y ayudaba a que disminuyeran los óxidos de NOx. ¿Qué sucedió? Pues la condenábamos porque sistemas nos permitían condenarla. Era muy sencillo el condenar ello. Y no había nada que leyera o midiera si la válvula estaba funcionando. Resulta que ahora sí. Ahora ya los motores traen esta válvula, pero también traen sensores antes y después de la válvula de GR o en algunas partes del sistema que detectan si realmente por aquí sí hay un flujo de gases, si están pasando los gases. Entonces, cuando no detecta que no hay un flujo adecuado de gases, empezamos a tener que también la computadora empieza a generar otras estrategias para poder reemplazar lo que le está haciendo falta ahí. O empiezan a aparecer otros códigos, que la gente ya llama códigos fantasmas, pero es que no son fantasmas. Es que la computadora, como no encuentra que la EGR hace el trabajo que tiene que hacer, pues asume, dependiendo del tipo de cosas, otros elementos del sistema y empieza a generar códigos de otros elementos, como caudalímetros, sensores de presión, sensores de presión del turbo, ¿cierto? Los mismos sistemas de las válvulas, los VGT, buscando compensar esa situación de esa presión que se está perdiendo ahí o que no aparece, y eso afecta a todo eso. Entonces ahí lo tenemos, pero eso es básicamente, y ahí estamos trabajando con eso, ¿cierto? Finalmente la inyección que hizo fue cambiando gradualmente y fuimos subiendo de presión, mucho más presión, cada vez mucha más presión. Siempre pensamos lo mismo, siempre creíamos que la presión, y siempre lo pensamos, que la presión, entre más presión teníamos mejor atomización o mejor casi que gasificación. Recuerden que la CPM solamente es posible gasificarlo, por lo menos en la CPM, bajo muy alta temperatura es posible gasificarlo. De resto, como es un aceite, lograr gasificarlo no es posible. Entonces lo que hacemos es que lo inyectamos en gotas muy pequeñas, supremamente microscópicas, que tengan una ventaja, y es que esa gotica microscópica se va a calentar y termina para evaporarse, o sea, volverse gas, y si vuelve gas, pues el quemado es mucho mejor, y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces pasamos de sistemas de inyección que, como nosotros lo vemos aquí en las manos, lo ponemos a trabajar en el aire, lo ponemos a trabajar, digamos, de alguna forma, se ve muy parecido a esto, pero realmente lo que sucede ahora son nubes de combustible. O sea, lo que sucede dentro de ese cilindro es crear nubes. Y si creamos nubes, pues las posibilidades de mezcla con el oxígeno y el aire y el oxígeno como tal van a ser mucho mejor, y la turbulencia va a trabajar muchísimo mejor en ese punto, ¿cierto? Les vuelvo a retomo este punto de los códigos de diagnóstico. No nos olvidemos del código, pero el código, no me refiero al código, es lo importante. Lo que está importante es lo que el código dice de aquí para abajo. O sea, si yo entro al código y el código mío en el manual de servicio, el código me habla de un montón de pruebas o un montón de subsistemas o de subrutinas o de aspectos a tener en cuenta que son relacionados con este código, y este código con cuáles otros códigos se puede relacionar o con cuáles otros componentes. ¿Eso con el propósito de qué? De que pronto nuestro problema está más enfocado hacia otra parte del subsistema, no directamente a ese código directo que nos está apareciendo ahí. Bien, este era nuestro diésel hasta hace muy poquito, hay unas unidades y hay ciertas unidades que siguen funcionando, fueron buenas, confiables, cumplían las características de su momento. Era un inyector bomba con una bomba que tenía unos mecanismos internos que permitían mover esta cremallera y dosificar la cantidad de combustible, ¿cierto?
Esos inyectores se instalaban acá, había un eje de levas, un mecanismo de balancines. Perdón, no lo apaga. Oh, gracias. Háganle un momentito que nos hacen mucha bulla los demás. Yo les decía que estos inyectores había un balancín, o un eje de levas con un balancín, un ajuste que ayudaba a que tuviera un comienzo como tal de inyección. Las características, vamos a con el micrófono que tiene prendido y nos está haciendo algo de feedback allá. Gracias. Entonces les decía que ese balancín permitía el comienzo de inyección, entonces yo calibraba el pulso del tiempo de inyección y calibraba el recorrido. Esas eran las tareas que hacíamos los técnicos o hacemos los técnicos todavía con estos sistemas. Ahora nuestros inyectores tendrán que ser capaces de que de tal manera que la computadora cuando los quiera activar es equivalente al movimiento que yo realizaba con este balancín y con el ajuste de las cremalleras. Montaba unos comparadores, montaba unos medidores, ponía el motor en unos grados, en unos ángulos y lo hacíamos muy preciso y buscaba y logramos que ese motor tuviera un desempeño muy bueno. Igual pasa con estos inyectores electrónicos. Lo debemos hacer, solo que hay que entender que aquí es una computadora que hace unas operaciones y que hace unos ajustes o que hace unos movimientos a una velocidad mucho más rápida o en un tiempo mucho más preciso que lo que sucedía de manera mecánica, ¿cierto? Todo esto tenía un proceso mecánico, cremalleras, un émbolo que se movía dentro de una camisa, una hélice, una tolerancia para esas presiones que manejábamos, ¿cierto? Y eso daba como solución, como resultado que teníamos un cilindro que la presión se iba incrementando y llegaba un momento en que caía la inyección y esa inyección que producía un incremento brusco de la presión porque había una explosión. Y después ese pistón simplemente ¿qué hacía? Cuando descendía del punto muerto superior al inferior, pues caía la presión, o sea, el pistón se iba desplazando y la presión iba cayendo a medida que el pistón bajara. Pero resulta que esta fasecita que está aquí, este tiempecito que da acá, desde el momento que inyectaba hasta el momento que realmente se generaba la combustión, era un tiempo, en milisegundos, relativamente grande si queremos hablar. Pero eso era porque el combustible no estaba también atomizado. Pero como ya lo atomizamos bien, ya ese tiempo se volvió cortiquitico, muy pequeño, muy preciso, muy exacto, y hay muy poquitico tiempo para poder lograr mezclar el combustible e inflamarlo. ¿Por qué? Porque digamos que la llama se aceleró, ¿cierto? Entonces, por eso estos motores, miren por ejemplo aquí un cambio de 2 grados tan pequeñito. Mire lo que pasa, aquí es una combustión normal, que llaman aquí convencional, ¿cierto? Y una combustión que empieza a tener detonación solamente por un cambio de 2 grados en el comienzo de inyección. Entonces es debido a eso, a que ya hay mucha respuesta, ya es muy sensible. Entonces tenemos que buscar la precisión en lo que hacemos, porque acuérdense que cuando en el convencional movíamos un balancín para garantizar el comienzo de inyección. Bueno, aquí es, movemos ¿quién? Una bobina, un inducido, unos elementos para que tengan un comienzo de inyección exacto como lo necesitamos, ¿cierto? Todo esto simplemente partió de sistemas del común, inclusive esto tiene mucho parecido a lo que es del común, que lo que busca es conservar la presión en un valor dependiendo de la necesidad de acuerdo a cada momento de la aceleración o cada momento del necesario. Antes dependíamos de una leva que hacía subir la presión de combustible, o sea, la presión siempre era la misma, ya fuera que se moviera más rápido la leva o más lento la leva, pero la presión siempre iba a ser la misma, o sea, iba subiendo en ascenso. Aquí no, aquí puedo tener presiones estables y dependerán de quién, de ese pistón que se está moviendo. ¿Por qué? Por efecto de un aceite que vamos a mover el pistón. Muy bien, ¿todo para qué? Una combustión. Aparece el biodiesel. En el caso del biodiesel afecta algunos elementos de los inyectores C7 o C9 de estos heavy, sí los afecta, pero no es tan crítico como sucede con otras aplicaciones, por digamos, de riel común, donde sí es mucho más crítico, donde sí hay unos efectos. Esto simplemente es que esto es un derivado de una planta, es lo que se utiliza biodiesel, por lo menos en países como nosotros. Y características principales es que tiende a acumular mucha humedad, eso es una característica de él, mucha humedad tiende a acumular, no más en el primer día de producción ya se vuelve húmedo. La segunda es que con el tiempo empieza a perder, o sea, a medida que acumula humedad y a medida que el incremento del biodiesel empieza a ser menos lubricante, o sea, ¿qué significa? Que no lubrica bien.
no lubrica bien a las piezas que están metidas en el sistema de inyección, ¿cierto? La ventaja es que aquí no tenemos unos elementos tan críticos como tenemos en los sistemas del común. Una bomba con un eje de levas, con unos pistones, con un impulsador, que todo eso está bañado con ACPM, o sea, está inmerso en el ACPM. Entonces digamos que por eso estos elementos no son tan sensibles al biodiesel como si sucede en los sistemas de inyección de riel común, ¿cierto? Pero como todo, los componentes sí son susceptibles a ese material particulado que puede ingresar durante la operación del combustible. ¿Y es por qué? Porque las tolerancias son más pequeñas, son más estrechas. Entonces la necesidad de tener una buena filtración se sigue igual tanto para sistemas convencionales como para sistemas electrónicos, y en este caso diésel. Y si no, obtenemos resultados como estos, que es más enfocado hacia problemas de algas, pero puede llegar a eso y esto hace parte de la humedad, ¿cierto? La presión. Aquí sí hay un punto importante. Resulta que es que tenemos un sistema que están conectados entre sí, o sea que todos los inyectores están conectados unos con otros. Entonces la presión deberá ser la misma para todos. O sea que, como yo, por ejemplo, este es mi ejemplo, yo cojo un pedal de un freno, como yo piso el pedal del freno, la presión ahí junto al pedal, en este caso sería 100 PSI, a la última partecita del carro, la parte más atrás de mi carro, junto a las bandas, lo que sea, la presión debe ser la misma. Eso significa eso, que debemos conservar la presión igual en todas partes. Si hay pérdida de esos inyectores, pues va a afectar todo el sistema. O esta generación de presión tendrá que esforzarse mucho más. O sea, en este caso esto sería la bomba de alta presión, la bomba de aceite que bombea presión de aceite para alimentar el sistema, ¿cierto? Y ahí les comentaba lo que les dije ahora, el aceite, las características del aceite. Es muy importante, ¿por qué? Porque necesitamos generar una presión muy elevada a muy alta velocidad, que ese pistón sube y baje a mucha velocidad y que la bomba no tenga que hacer un esfuerzo muy grande por subir mucho la presión, porque entonces va a desgastar la bomba. Ese desgaste de la bomba en términos de particulado fino se va yendo hacia los componentes del inyector y va desgastando algunos componentes. Así que vamos a ver cuáles son los que finalmente ataca por cada una de las cosas. Aparecen las variables eléctricas. Tenemos que chequearlas. ¿Por qué? Porque tenemos un inyector que tiene una parte eléctrica, ¿cierto? Y con eso entro a una cosa que resalto cada vez que hablamos del tema es, recuerden que estamos trabajando con una parte mecánica, pero también estamos trabajando con una parte que tiene un comportamiento eléctrico o que se mueve a unas leyes eléctricas. Entonces, todas las partes mecánicas, cualquier cosa mecánica, por muy rápido que se mueve si acaso a 2 veces la velocidad del sonido. O sea, el componente mecánico que usted escoja del inyector, el que se mueva más rápido de todos, si acaso se mueve a 2 veces la velocidad del sonido, lo más rápido que es capaz de moverse. Pero si hablamos de la bobina, la corriente que fluye de la bobina hacia la computadora y viceversa, las señales cáncer, todas ellas se mueven a la velocidad de la luz. Esa situación nos genera una diferencia de más o menos 880.000 veces más rápido. ¿Qué significa? Que la señal eléctrica es 880.000 veces más rápido de lo que sucede el fenómeno mecánico. Entonces, ahí la importancia de que nuestro inyector tenga los ajustes mecánicos, con las tolerancias mecánicas que deben ser, con las medidas que deben ser, con la respuesta eléctrica que debe ser. ¿Por qué? Porque es que esta diferencia siempre va a ser muy abismal. Y debido a esa diferencia tan grande, ¿qué pasa? Como este amigo que se llama inyector es tan lento en trabajar mecánicamente, la computadora tiene que adelantarse, ¿verdad? Tiene que mandar una señal desde mucho más antes para que este señor alcance a reaccionar. Y ahí empiezan a presentar los problemas de humo, golpeteo, que el inyector lo rechaza a la computadora, que prenden la máquina y a los 2 o 3 días aparece otro inyector con problemas o uno de los que montó y usted los monta al banco y le funcionan bien, pero en el vehículo no da la respuesta que usted necesita, o no le da el aporte, o no le da la compensación, ¿cierto? O requiere demasiada compensación. Entonces, ahí estamos. Eso es, y eso está presente en todos los inyectores que tengamos para estos sistemas electrónicos. Eso es una realidad que no podemos saltarnos, cosa que sí pasa en los sistemas mecánicos. Podíamos saltarnos e inclusive hacer ajustes en el mismo carro. Aquí no tenemos forma de hacer ajustes.
Lo primero que testo, el magnetismo. Recuerden que nuestro inyector tiene una bobina. Esa bobina tiene magnetismo, tiene un principio magnético. Y el principio magnético, para que lo entiendan sencillito, es simplemente que esa bobina en un momento genera como unas líneas que me permiten hacer activar el componente interno. Y esas líneas se pueden distorsionar, como las ven aquí están muy organizaditas, pero pueden distorsionarse por muchas cosas. La bobina internamente esté agrietada, uno de los alambres está pelado o varios alambres, hay humedad que se está entrando hasta el interior del alambrado, el alambre se está adelgazando por efectos de mucho calentamiento durante la operación, la distancia entre la bobina y el inducido, la tensión del resorte, el movimiento del inducido, todas esas cosas pueden lograr que esto cambie. Entonces, todo eso afecta la operación del mismo, ¿cierto? Y afecta un fenómeno que es medible, que nos permite un cierto grado de precisión o por lo menos de visibilización del estado de la bobina y se llama la inductancia. Es una forma de hacerlo. ¿Y qué es la inductancia? No es más que el aprovechamiento que hace este enrollamiento, que es una bobina, de la corriente que fluye a través de él. Y es posible medirlo. Entonces, el que está midiendo de esa corriente que le envía por acá, cuánta se logra aprovechar, cuánta se distorsiona y cuánta se pierde y cuánta se concentra. Y al final, él logra medir el aparato, logra medir qué sucede al final con la corriente, obtiene un valor. Muchos aparatos, muchas herramientas sencillas, un poquitico más elaboradas, un poquitico más tecnológicas, pero cada vez todas hay que incorporarlas, hay que tenerlas, hay que pensar en ellas, hay que usarlas. No podemos rechazarlas y negarnos a ellas, ¿cierto? Muy bien, voy a pasar a la siguiente parte de la presentación. Dame un segundo, por favor. Bien. Entonces, para poder lograr eso que acabamos de hablar ahorita, necesitamos tener unos parámetros de medición, unos ajustes, unas medidas, unas tolerancias. Ya tengan un programa, que tengan un punto de bases y unas herramientas también que les permitan garantizar que eso que ustedes están midiendo es una medida confiable. Cuando están hablando aquí de micras, cualquier situación afecta a las micras. La temperatura que están ahí, si hay polvo en el entorno, si el componente que usted tiene está desalineado, o sea, está sobre una superficie no alineada, si yo le hago mucha presión con la mano al componente, entonces hay que buscar la mejor manera de medir y que esa medición sea confiable. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza, primero, una estandarización del proceso. Segundo, que todos los inyectores de esa misma tanda, si quiere llamar de ese mismo juego, nos queden dentro del mismo rango, ¿cierto? Que es lo que la computadora espera y es lo que la computadora busca para poderlos compensar más fácilmente. Entonces es muy bueno contar con herramientas e información tecnológica para eso, ¿cierto? ¿Cómo es la corriente que se comporta ahí? Es una corriente muy sencilla el sistema, es simplemente una señal que se llama como que energiza y sostiene, se llama pick and hold básicamente, y es un pico inicial de corriente y un segundo corriente más pequeña que cuando sale, cuando la computadora detecta eso, o sea, cuando hay este rango, la computadora tiene medido esto, ya lo sabe, ya lo tiene programado. Él sabe que le cuesta tanto tiempo llegando hasta aquí. Y cuando está aquí, la computadora ¿qué hace? Cambia el transistor de menor corriente, porque si no se quemaría el transistor y quemaría la bobina si siguiera con esta corriente tan alta. Y lo que hace es que libera ligeramente y vuelve y lo ajusta, lo libera, entonces lo mantiene como medio apretadito. Por eso le ven este rizadito. ¿Cómo se logra que esto pase? Se logra por la tensión del inducido, la del resorte, la distancia, las características de la válvula Popper, el estado de la bobina. Todo eso influye en para que esta curvita que ven acá se cumpla. Porque si no se cumple, va a pasar cosas como lo que vamos a mostrar en este gráfico. Esta fue la curvita que les acabé de mostrar. Y miren que esto es el movimiento de una válvula interna que se llama poppet. Pero adicionalmente hay una que se llama tobera, mire la aguja. La aguja de la tobera, mire apenas hasta donde apenas vino a abrir. Entonces mire todo el tiempo que tardó en abrir. O sea, todo esto es mecánico. Esto es mecánico. Esto es mecánico. Todo lo que sucedió de atraso mecánico, a pesar de que yo aquí, a pesar de que yo aquí
la corriente, le digo a la computadora, oiga, yo ya estoy abierta, listo. Mire lo que nos demoramos acá y mire lo que tardamos aquí. Eso es lo que debemos lograr que quede lo más estrecho, lo más preciso posible. Por eso nos piden, se nos exige de alguna forma que cumplamos con unas dimensiones y unas tolerancias, ¿cierto? ¿Y eso a dónde se ve? ¿Dónde lo vemos representado? Dependiendo de qué parte estemos hablando. Un ejemplo, una tobera que se demore mucho en cerrar va a generar mucho G. Eso es un ejemplo. O un componente que se demore mucho en levantarse sin inducido, lo que va a suceder es que se va a incrementar mucho los NOx. ¿Por qué? Porque el sistema tendrá que aumentar la presión o vamos a tener mucho ruido también. Entonces, miren cómo cada cosa altera lo otro y va generando los fenómenos que ustedes a veces sienten en la operación del vehículo. Aparece el torque como importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo? En estos inyectores realmente es crítico, es en términos de que los componentes, si no quedan bien torqueados, principalmente en la parte inferior, vamos a tener fugas internas, no fugas externas, van a tener pérdidas de presión internas. ¿Qué nos va a afectar? Las presiones de inyección. No siendo fugas en términos de que nos vaya a contaminar, sino que va a tener. Y muy bien, entramos a nuestro inyector. Nuestro inyector es un sistema muy simple, una bomba de alta presión, alimenta unos inyectores que están montados en una galería, ¿cierto? Y internamente los inyectores lo que hacen simplemente es que tienen la posibilidad de tener un aceite a presión, que aquí hablamos de 670, pero yo les pongo aquí está ya, una presión que en ralenti puede ser de este valor y en full carga o plena carga puede ser de esto. Y internamente... Profe, buenas noches. Buenas noches. Mira que no, a mí no me está apareciendo tu pantalla y creo que ahí en el chat otros compañeros dicen que no. No le aparece a ninguno. Por favor, me confirme. A mí no me aparece la imagen. Ok, voy a mirar. Tampoco. Voy a salir. Tienen que salir de la... A mí sí me para aparece. volver a ingresar. ¿A usted sí le aparece a ninguno? A mí sí. A mí sí me aparece. A mí sí me A mí aparece. sí, profe. También. Buenas A noches. mí no me aparece. A mí no me Entonces, aparecía, me o tocó le dan salir clic y en volver a el ingresar. dibujito chiquito para que se amplíe. Porque mucha gente me dice que sí le aparece. Explíquenos cómo poner la imagen de arriba, pues. Debe aparecer un dibujito chiquito mío, le dan doble clic y eso lo amplía. Es un dibujito chiquitico, el mismo dibujito que yo tengo ahí. Lo que hace es acercarla. Sí, no le da tampoco. Yo me salí y volví a entrar y ya la veo perfecto. Ok. Se va de Ok, contra. entonces se sale y se entra. Salga por favor. Y entonces puede ser eso también, que a veces no carga la imagen. Eso se ha terminado de inventar, desafortunadamente. Profe, salió la imagen. ¿Qué pasó? Sí salió la imagen. Listo, gracias. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a retomar. ¿Está? Ahí están todos viendo. Yo pongo aquí un mouse. Entonces les decía, muy importante tener cómo medir. Les decía cómo se tiene que comportar la corriente. O sea, esta señal es lo que busca. Casi que usted lo que tiene que hacer es volverla a recrear para que su inyector se comporte igual como la computadora tiene trazada su curva de trabajo, ¿cierto? Muy bien. Y pasamos les decía cómo funcionaba. Entonces, básicamente una presión inicial que simplemente al ser multiplicada porque internamente hay un elemento que se llama pistón amplificador, logra subirlo a este valor. O sea, con esta presión más pequeña logro llegar hasta allá. O sea, hay una parte del inyector que trabaja a una presión alta, pero no tan altísima, y hay una parte del inyector que se encarga de la presión elevada del sistema. Las dos, el inyector tiene los dos elementos, ¿cierto? Tenemos una bomba de alta presión, en este caso no vamos a invertir mucho en ella, pero hay una característica también importante de ella y les quiero comentar. Se habla que por ejemplo, Caterpillar tiene determinado por estándar y no se extrañen que le salga código de bomba o la bomba empieza a perder eficiencia porque está calculado que a las 10.000 horas de operación del motor, la bomba de alta deberá ser cambiada. Entonces, una estrategia de la computadora es empezar a bajarle eficiencia a la bomba.
Ustedes no están en que empiece y la revisen completamente y la encuentren muy bien, la den toda, pero el sistema ya empezó a quitarle como funcionalidad a la bomba. ¿Por qué? Presionando, entre comillas, para que se cambie nuevamente. Bien, tenemos nuestro inyector. El inyector, vamos a ver que es un inyector muy similar al GEWI tipo A que conocemos, donde tenemos tenemos una tobera, ¿cierto? Tenemos un sistema de pistón amplificador, acabo de explicar cómo funciona, pero aquí tenemos otra cosa. En la otra teníamos una válvula poppet, ¿cierto? Y en esta tenemos una válvula poppet, pero también tenemos una válvula spool, o sea, es como si hubiéramos cogido la válvula poppet del sistema tipo A, del inyector GEWI tipo A o el de bobina cuadrada, y hiciéramos dos válvulas, o sea, creáramos dos válvulas ligeramente separadas para hacer dos funciones que tienen que ver principalmente con la tobera. Realmente esto fue lo que necesitó hacer este sistema para poder cumplir con el control de emisiones y poder generar que en un momento dado yo pudiera tener una presión muy elevada para poder atomizar. Entonces, por ahí fue la historia. Y ahí es donde empieza, digamos, que más que a complicarse, es que el inyector se llena de muchos conductos para poder garantizar ese flujo de aceite en el cuerpo mismo. Entonces, este es nuestro inyector. Hay dos modelos típicos, digamos que hay una versión nueva y una versión más vieja. Esta es la versión más nueva. La versión más vieja es la que de pronto reconocen algunos, que es la que tiene un pequeño balín en la parte superior y un perno que mantiene el balín, ¿cierto? Pero en general todas tienen más o menos la misma estructura, un cuerpo, un pistón amplificador, un émbolo, una tobera, ¿cierto? Pero la tobera que está aquí abajito, que la vemos aquí montada, tiene un elemento adicional, este elemento adicional que ven aquí, que es un pistón de control de tobera. Ese es el primer elemento característico. Sí, dígame. ¿Qué ¿Le figura tiene ahí? en este momento tengo la del Caterpillar GEWI C9, ¿no lo ve? No, se ve la de la fuerza, los pistones. La de la fuerza de los pistones. No, le quedó cargada otra imagen. Todos les está pasando lo mismo. Sí, está cargada la de la presión. Le quedó la de la presión No, nomás. está cargada la del inyector. La del Yo inyector. aquí estoy viendo el despiece Tengo la del del inyector, T9. profe. Despieza el inyector, sí, señor, es lo que tenemos. Mira, de pronto al que le está pasando eso va a tocar salir y volver a entrar. De pronto algo está pasando con el internet y se le quedó congelada la imagen. O sea, el sonido le suena, pero la imagen se le quedó congelada. Ok, vamos entonces continuando. Entonces les decía que una característica diferente de este inyector es que este inyector tiene un pistón de control de presión. ¿Esto qué significa? No de presión, de activación. No controla no controla la presión, sino que activa o desactiva la aguja. O sea, desactiva la tobera. Esa es una característica importantísima en este inyector que aparece en otros tipos de inyectores también. O sea, genera un sistema como de bloqueo hidráulico, enseguida lo vamos a ver. Y la segunda, que es característica de tipo inyector, es que tenemos una válvula spool que se encarga de todo lo que tiene que ver con el accionamiento de este pistón amplificador y tenemos una válvula poppet que se encarga de ¿qué? De alimentar la válvula spool y también al mismo tiempo alimentar o desalimentar el control de la aguja. Esa es la función de esta parte de aquí encima. Por eso cuando ella falla, cuando pasa problemas en ella, que es lo que más le sucede porque es al primero, digamos, que le llega el aceite de alguna forma, pues afecta toda la dinámica del inyector, porque si la inyectora se queda bloqueada y este amigo spool no le llega aceite, pues el pistón amplificador no puede hacer nada. Entonces, digamos que el sistema queda completamente inoperativo. Ahorita vamos a entender. ¿Cómo opera? Este es nuestro sistema tipo A, o sea, este es el de bobina cuadrada. ¿Qué teníamos? Venía el aceite venía a alimentar el pistón amplificador. ¿Y cuándo lo alimentaba? Ah, cuando esa válvula permitiera que el aceite viniera. ¿Esa válvula cuál? Esa válvula poppet que conocemos todos, que cuadramos el recorrido y que estaba pegada al inducido. Y el pistón lo que hacía era que el combustible ingresaba por un lado, llenaba el pistoncito ¿qué hacía? Subía la presión y levantaba la aguja y la aguja funcionaba. ¿Qué hacía que la tobera se levantara y se devolviera? Un resorte que tenía una tensión, que tenía un disco, una moneda, que le daba tensión y tenía un recorrido como tal. Hasta ahí era el inyector tipo A o el GEWI, el 3126 o el de Navistar o International. El sistema B
ya le incorporó otra cosa, le puso otra válvulita, o sea, le montó otra válvula adicional. Y si miran esa válvula por esta línea que vemos azul aquí, lo que hace es que mantiene la aguja apretada abajo, la mantiene bloqueada. ¿Qué sucede? Cuando esta válvula le entra corriente, pasan dos cosas al mismo tiempo. Una, el combustible o el aceite que venía para acá se corta, o sea, se cierra, queda cerrado. Y el aceite no queda sin un camino, sino venir a mover el pistón amplificador. Entonces, cuando eso sucede, el pistón amplificador, ¿qué hace? Presiona el combustible viene y levanta la aguja, y la aguja se levanta para poder inyectar. Eso es la característica diferente de este con este. Por eso estas dos valvulitas, que las vamos a ver enseguida, hacen esa tarea. Antes digamos que se alternan para trabajar. Aquí lo vemos más en detalle, esto es lo que les estaba explicando ahora. Tenemos un ingreso de aceite, que es por un lado lateral. El aceite viene, sube y trata de pasar esta válvula de encima, que es la válvula Poppet. ¿Qué hace ese aceite? Viene al mismo tiempo, pasa por acá, baja y coge aquí en la parte superior de la aguja donde hay un pistoncito y se llena de aceite ahí. Todo esto se llena de aceite. Entonces, ¿qué hace? Mantiene la aguja apretada, no la deja levantar. No hay forma de levantarla. ¿Cuándo se va a levantar? Se va a levantar cuando esta solenoide se energice. Al energizarse, el aceite ya no es capaz de pasar ¿para dónde? Para la tobera. No tiene forma de pasar, pero entonces ya sí se puede meter a la válvula spool, y la válvula spool, ¿qué hace? Permite que yo llene el pistón amplificador. Entonces el pistón se va a mover, el combustible que está aquí atrapado espera, porque ese combustible lo estoy alimentando por la galería, por la bomba de transferencia, y el combustible viene y levanta la aguja. ¿Cuánto la levanta? Lo que este pistoncito que tengo aquí, o este pequeño perno que está aquí debajo del pistón, lo deje recorrer. Entonces miren que aquí ya el recorrido de la aguja está delimitada por este pernito. En el sistema tipo A también era igual. Pero miren que lo determinaba ¿quién? Esta válvula. Esta válvula, ¿quién controla? A este pistón. Esta tobera se mueve por contra de este pistón. Ya para que pasemos de aquí. Y empezamos todo el proceso que tiene que ver con los componentes eléctricos. Entonces aparece el primero, la bobina. Las bobinas de todos los inyectores C7, C9 son exactamente iguales. No todas tienen el mismo funcionamiento, todas tienen las mismas características tecnológicas eléctricas. ¿Qué significa? Palabra más, palabra menos, yo las puedo intercambiar. Puedo usar de una para otra. ¿Qué hay que ver con ello? Pruebas, ¿cierto? Pruebas para garantizar una característica que aquí hay que mirarla. Miren el valor que dio aquí con este aparato y miren el valor que dio aquí con este otro aparato. Si ven aquí, la inductancia dio 12,8 y aquí dio 1,48, y esto está en milihenrios, no en megahenrios, está en milihenrios. La medida dependerá del aparato con que se mida. ¿Qué significa? Que cada aparato genera un voltaje diferente a la bobina. Los hay de 9 voltios, los hay de 100 voltios, los hay de 300 voltios, ¿cierto? Para hacer esa medida. Pero la resistencia, si ven aquí, la resistencia de la bobina es un ohmio más o menos, está más o menos 0,8 a 1,2 es la medida. Si vemos aquí, por ejemplo, en este, mire que dio 1,04. Entonces, la resistencia sí es igual en cualquier aparato que usted mida. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar en el aparato con que usted mida es la inductancia. ¿Por qué? Porque cada aparato tiene un rango de medición diferente, y no solamente un rango, un voltaje con que alimenta la bobina. Acuérdense que al principio les dije que la bobina lo que hacía era que yo le metía corriente, y el aprovechamiento de la corriente de esa bobina, el aparato la mide en términos de inductancia. ¿Para qué? Para que en vez que me dijeron que es 1,48 y lo estoy midiendo con el mío y me da 1,20. ¿Está malo? Posiblemente no esté malo. Está buena la medida, a lo mejor, pero es el aparato con que usted mide. Usted tendrá que estandarizar las medidas de acuerdo al instrumento que usted tenga. Y ahora, una cosa muy importante de medir. Nosotros normalmente siempre medimos en todas las bobinas que la resistencia esté buena. Aquí se ve, dice que 1,04. Pero mire que en estos dos gráficos aparece igual, 1,04 y 1,04. Está exactamente igual. La inductancia,
Por ejemplo, en este caso, esta bobina me dio 12,8 milihenrios y en esta me dio 10,81. Está más bajita la inductancia. ¿Qué significa? Que esta bobina tiene menos capacidad magnética. Este es el mismo inyector con dos bobinas diferentes que se le instalaron. Pero el punto muy importante que mucha gente se salta esa prueba. Si ven aquí hay un cable que está alimentado por dos cables que salen de acá, pero aquí hay un tercer cable, que es esta pinza que está pegada al cuerpo del inyector. Vea lo que aquí está pegado contra el cuerpo. Y lee el aislamiento. El aislamiento en este caso que está diciendo que esta bobina, que le estoy metiendo 6 voltios, con respecto a todo el cuerpo, a toda la parte mecánica del inyector, que acuerde que como yo lo monto en el motor, el inyector, la culata, es la masa del motor. Acuerde que pues lo llama masa o tierra, le dicen. Debería estar completamente aislado. Dice que el aislamiento está superior a 50 megaohms. Y miran aquí, aparece 1 megaohm. La bobina, la resistencia está perfecta, vea, 1,04, exactamente igualitica las dos, vea, no tiene cambio. Pero el aislamiento es muy bajito, de 1 megaohm. ¿Qué está diciéndome ahí? Que esta bobina está en corto. La bobina está en corto con respecto al cuerpo. No quiere decir que no trabaje este inyector. Yo lo pongo atrás en el banco y funciona muy bien. Pero en el motor, apenas lo monten, inmediatamente la computadora lo detecta corto. Se le va a ir a corto. Y dependiendo del tipo de banco de pruebas y características que tenga el banco, puede que tampoco les funcione. O peor aún, que les queme la tarjeta del banco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre en los inyectores hay que chequear el aislamiento. La gente siempre se preocupa por chequear la resistencia y se olvida del aislamiento y se queda entre quién, entre las terminales y el cuerpo del inyector. Este aparato hace todas las medidas de una vez. Digamos que facilita y no tiene perillas, simplemente un botón que le damos enter y ya, él nos da la medida. A diferencia pues de este que tiene una perilla que hay que buscar seleccionar la escala, ¿cierto? Aquí digamos que tenemos esa ventaja. Muy bien, y pasamos a la válvula de control. La válvula de control, hay dos modelos, digamos que una alta, y le llaman una alta y una bajita. Esta bajita realmente tratar de repararla y tratar de reutilizarla casi que es, por no decir que imposible, está cercano a esa situación. Esta digamos que tiene algún nivel de reutilización, ¿cierto? ¿Cómo es la válvula internamente? Para que lo entiendan, simplemente la válvula interna son dos discos, uno superior y uno inferior, o dos tapas, si le quieren poner el nombre de dos tapas. Tenemos el inducido con el eje y tenemos dos asientos, un pequeño asiento aquí y un pequeño asiento aquí. Cuando la válvula es bajita, este punto de aquí se desgasta, entonces la válvula empieza a cabecear o a tirarse, a moverse radialmente, entonces se descentra y pierde el sello aquí muy fácilmente. Cuando es la más alta, pues no pasa ese fenómeno que se desgasta aquí, en el cuello, o sea, en el vástago. Entonces digamos que es más fácil volverla a centrar. Entonces digamos que las válvulas gruesas se puede hacer procesos de reutilización y se pueden volver a dar operativas. Recuerden que aquí tenemos montado este elemento que ven aquí, esto que estoy señalando aquí, es un espaciador que le da el recorrido a la válvula. La válvula tiene un recorrido, así como en los inyectores tiene un recorrido de esfera, un recorrido inducido, aquí también tenemos esa misma cosa. Y hay que respetar y hay que conservar esa medida. Y hay que buscar que quede dentro de cierto rango. Si nos queda fuera de ese rango, con toda seguridad nos tendrá que tocar forzar las medidas del inyector para que nos dé la respuesta en términos de caudal, pero en términos eléctricos no nos va a cumplir. Y ahí es donde empieza la computadora a rechazar. Tenemos una válvula spool, que no es más que un sistema que permite pasar el aceite hacia el pistón amplificador. Le vemos muchos huecos, pero no se preocupe que los agujeros simplemente son conductos que pasan por ahí y guías para tornillos. Pero como cualquier válvula spool, es simplemente una válvula que permite o un canal para comunicar una línea de aceite con otra o viceversa, y como tal se comporta igual. Si se raya, si la ven demasiado escaureada o gastada o descascarada, se deberá cambiar, se deberá reemplazar por una nueva. Esto es una causa muy grande de excesivo retorno en los inyectores o que el inyector empieza a trabajar un momento y se para, se bloquea, no sigue operando. Con toda seguridad hay un problema en esta válvula, en este spool, ¿cierto? Vienen una para un modelo, o sea, para el modelo más antiguo y una para el modelo más nuevo.
Esta es el modelo más nuevo, este es el modelo más antiguo, ¿cierto? Y cumple para todos igual independientemente del número que tiene, o sea, sirve para todas, ¿cierto? Hay algunas medidas que hay que hacer sobre los componentes que están aquí, para que van adentro, el perno, el resorte. Hay unas medidas que se deben conservar y que deben establecer para poder garantizar la operación del mismo, el nivel de retorno y algunas medidas como entrega media, por ejemplo, tienen que ver, afectan. Tenemos una tapa de ese cuerpo y tenemos una valvulita que parece una estrellita, un triángulo. Pues resulta que esta valvulita, este triangulito, tiene un orificio y ese orificio tiene varias medidas. Y esas medidas dependerán del tipo de inyector. O sea, ¿qué significa? Que de aquí se puede afectar el caudal de mi inyector. O sea, puede hacer que mi inyector no me quiera dar medidas de caudal y resulta que la culpa esta es en este huequito. O sea, que tiene la triangulito que no es, para que lo tengan en cuenta, porque posiblemente está buscando que su inyector le dé la respuesta que usted necesita y no le quiere dar, y es por esto. Le pusieron otra porque son igualíticas. Realmente son iguales, lo que cambia es el agujero interno. Entonces, a veces les toca forzar mucho el inyector, todas las medidas, y resulta que la solución está aquí en este puntito, ¿cierto? En los cuerpos, vemos dos modelos de cuerpos de acuerdo a los dos tipos de inyectores y tienen unos agujeros que me permiten verificar o mirar o por donde yo veo realmente cuando hay una pérdida de presión excesiva. O sea, dónde se está perdiendo la hermeticidad y vamos a estar por estos agujeros. Si vemos salir excesivo chorro por este lado, ya sea en el banco o sea en el vehículo, hay una pérdida, hay un problema de hermeticidad en una parte ya sea una válvula, ya sea un pistoncillo que nos está generando un problema de pérdida ahí, ¿cierto? Entonces este es como el testigo que tenemos para eso y dependiendo la prueba que hagamos, podemos en un momento dado de manera estática poder identificar si nuestro problema está en el pistón de control de tobera o si está en otra parte de la tobera también, que enseguida hablamos abajito de ella. Los émbolos, iguales que cualquier émbolo del sistema GEWI, se van descascarando, van perdiendo color, igual van perdiendo efectividad. Es muy probable que usted tenga una pérdida de caudal causado por un émbolo y el émbolo se ve bien. Cambio. ¿Por qué? Porque el desgaste también puede estar aquí adentro, solo que es que el de adentro no se ve, ¿cierto? Entonces también es posible pulir la superficie, lapearla, sí. Esta superficie de aquí, la que está sometida a presión, sí se puede lapear. A esto sí no le dé nada, ni pomada, ni nada de eso para suavizarlo. No, porque se lo tira aquí y allá. Esta superficie de aquí y la otra cara no hay que hacerlo, realmente no pasa nada en ese punto, ¿cierto? Y tenemos los pistones amplificadores. Hay varios tipos de pistones amplificadores, tanto en longitud, o sea, tanto en la medida de aquí para acá, ¿cierto? Por eso los vemos con diferentes muescas para identificarlos rápidamente a veces. Y la segunda, en la altura que tiene este pequeño saliente que ven aquí. Este pequeño saliente tiene que ver con la preinyección y con el comienzo de inyección del inyector. Esta saliente puede ser chiquitica o puede ser grande, es para que la tengan en cuenta. Yo puedo tener el pistón igual de longitud, pero esta saliente es más cortica o más larga, para que lo miren. Siempre que se repare el inyector, se verá cambiar ¿quién? Esta liga, este sellito con el cauchito internamente. Acuérdense, el cauchito interno ayuda a que el anillito se expanda mejor y se adhiera mejor. Y tenemos ya nuestra tobera. Nuestra tobera es una tobera muy sencilla, porque miren que es una tobera prácticamente que queda ahí como en el aire. Lo que le da centro a la tobera realmente es esta parte, la parte superior, y ensamblados forman una tobera. Las toberas tienden a desgastarse ¿en dónde? En este cuello. Esa es una característica que les da mucho. O la segunda, se desgastan internamente. ¿Cómo que internamente? Se profundiza la aguja. O sea, queda más metida la aguja, porque el cuerpo se va desgastando, ¿cierto? Entonces también eso hay que verificarlo y hay una medida para garantizar eso. O la otra, se desgastan aquí, en este elemento que es la parte superior de la tobera, también se desgasta este agujero. O la peor de las cosas, este caucho, este sello se cristaliza excesivamente. Este sello está determinado, está diseñado para que yo lo saque de la bolsita, lo instale inmediatamente, o sea, lo lubrique, lo instale y lo monte. ¿Por qué? Porque si no, el oxígeno lo ataca y lo va cristalizando, lo deteriora más rápido de lo normal, para que lo tengan muy en cuenta. Después de que yo lo mojo, inmediatamente se debe instalar, ¿cierto? Tenemos el pistón de control de tobera. Este es el que les digo que controla el recorrido de la tobera
Él bloquea la tobera, pero también es el límite entre quién, entre el aceite que viene a alta presión y el combustible también que viene a alta presión metido aquí para ser inyectado. O sea, digamos, es como la frontera. Y como frontera puede ser el punto por donde haya contaminación de aceite o pérdida de aceite o combustible hacia el aceite. Es el punto donde puede llegar a generar esa situación, ¿cierto? Tenemos otro elemento que es la válvula Check, que es este que tiene un disco y una monedita. Esto también hay que revisarlo. Esto tiene problemas de hermeticidad y cuando tiene problemas de hermeticidad, el inyector se pone más largo de arranque, el motor se pone más largo de arranque, el ralenti se puede poner inestable, el ralenti se puede poner que el motor oscile y es causado porque este mecanismo está dejando perder la presión, no está hermetizando bien, entonces la presión empieza a fluctuar cuando se queda mucho rato en ralentí o cuando el carro se queda varias horas o varios días apagado y se pone más largo el arranque, causado por este conjunto. Hay pruebas para poder probar y verificar el estado de esto para garantizar la hermeticidad del mismo. Se debe verificar. O sea, también hace parte de ese conjunto que tenemos que chequear, ¿cierto? Y aquí está nuestro pistón. Nuestro pistón, decir que lo verificamos, sí podemos. Hay unas pruebas en las cuales yo puedo garantizar que este amigo esté sellando herméticamente. Los hay de diferentes longitudes, o sea, los hay más altos y más delgados, el pistoncito interno, para poder ajustar la medida, o la otra, el perno que tengo aquí, me sirve para ajustar la medida, o sea, yo puedo jugar con los dos si fuera el caso. Normalmente viene como un kit, entonces digamos que nos toca trabajar con este. ¿Qué iban a preguntar? ¿Alguien iba a decir algo? Este componente es muy causante, genera muchos de pérdidas de presión, o sea, por aquí se pierde mucha la presión. ¿Por qué? Porque el aceite está aquí, está metido aquí abajo, empujando el pistoncito. Cuando esto tiene el aceite se filtra por acá y trata de salir por el agujero que les acabo de decir, o sea, va a salir por ese agujero. Cuando hay pérdidas aquí de hermeticidad, ustedes van a ver ese chorrito allá derechito, causado por este pistoncito. Ya las pruebas en banco, como conocemos, ¿cierto? Y hay también pruebas para la tobera. Aquí hay otra cosa muy importante con la tobera. La gente piensa que esta tobera funciona como una tobera de un inyector convencional. Sí y no. Sí, en términos de que tiene que tener que no gotee, una. Dos, que tiene que tener una presión, o sea, un momento de presión de apertura que está entre los 190 y 240 bares o 24 megapascales más o menos. En eso sí son parecidas a una tobera convencional. En lo que no son parecidas es que tienen que entender algo, que esta tobera no retiene la presión, o sea, no tiene un nivel de hermeticidad como una tobera del tipo convencional, de los que conocemos de otras aplicaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la prueba que yo le hago aquí en el probador, en el inyector, digamos que lo tengo probado bajo unas condiciones y unas características que no son las mismas que pasan allá. El que le da la hermeticidad es todo el conjunto, uno, y dos, el combustible a toda hora está presionando aquí para que el combustible se pueda utilizar cuando necesite. Entonces, digamos que el retorno que tiene la tobera vuelve a ser parte del mismo combustible que está ingresando. Entonces, por eso usted ve aquí cuando la prueba que usted la ve gotear por aquí, que gotea y que la presión cae relativamente más rápido de lo que normalmente debe ser. Lo más importante es, ahí la tercera, no se preocupen de que no tenga una tonización súper. ¿Por qué? Porque es que esta tobera normalmente no abre a esta presión, abre a presiones muy grandes, uno. Dos, abre lapsos de tiempo muy corticos. ¿Qué significa? Mientras yo muevo aquí el probador manual, pues yo lo estoy moviendo con la mano y mi velocidad no es tanto como si sucede allá. Entonces, esa es también la cosa. Entonces, entiendan que simplemente ya debe abrir, atomizar y parar. Atomizar y parar. Es normal. O sea, como que haga un solo golpe. Eso es lo que debe ser. Ya no hace un chirreo grande. Se preocupen que no hace un chirreo grande. No funcionan así. Antes que no gotee, ¿cierto? Eso sí es muy importante. Y que se ajusten a la presión indicada para este tipo de tobera. Hay una prueba de recorrido del inducido también, que si tiene la forma de hacerlo con un equipo de tercera etapa, pues garantiza que usted está organizando el inyector y que además está a la corriente que usted debe poner, ya sea por un sistema de fuente de atracamiento que lo haga, ¿ok? Y con las medidas de ajustes que deben ser, ¿cierto? ¿Y cuáles son importantes aquí los puntos de fuga?
Pues, yo tengo fuga de aceite, que se me está yendo el combustible. ¿Dónde tiene que empezar a revisar usted? Los sellos del pistón amplificador. O sea, ¿cuáles? Ese nylon y el cauchito que va por dentro. De seguro están gastadísimos, ya están completamente lisos, sellados, o sea, cerrados del todo. Y usted también se da cuenta porque a veces usted va a sacar el pistón de adentro y casi que lo saca con el dedo simplemente muy suave. A veces tiene que hacerle mucha fuerza o tiene que buscar cómo sacarlo casi que a golpes o con la herramienta adecuada para eso, que es como un extractor. Y lo otro, tenés que mirar situaciones que tienen que ver con la copilla, o sea, la tuerca, tanto el caucho interno como el externo, porque puede haber fugas en él. Y eso te causa que el aceite se te mezcle con el combustible. Esa es una característica. Una vez siempre tenés, esta es la parte natural, aceite que se meta combustible. O sea, digamos, son los únicos puntos donde se podría meter que la presión del aceite supera la del combustible. Es ahí. Ahora, tanto el sello interno como externo. Ahora, que el combustible se vaya al aceite, que es otra queja que pasa a veces. Ve, el aceite el combustible se nos puso, se nos está diluyendo, ¿cierto? Se nos está, vean, ¿qué puede ser? La aguja de la tobera, ¿cierto? O sea, se nos está subiendo el full. ¿Cómo que la aguja? Les decía que esa aguja tiene un vástago y tiene una parte superior que esa parte superior se desgasta. Entonces, tienen que atacar el problema ahí. O la otra, que les decía, es el retén de la aguja. O sea, el sellito ese que va montado encima. ¿Por qué? Porque pasa que a veces está muy cristalizado. O lo segundo, le ponen uno que cuando yo lo armo, cuando lo aprieto, no queda como esponjado. Entonces, cuando el disco superior, que es una lainita que está encima, no lo aprieta, no lo aplasta un poquito, no lo presiona, él no alcanza a expandirse porque él necesita expandirse para que cierre la aguja y la obligue a que no pase por ahí combustible. Entonces, otra causa de combustible hacia el aceite son o la aguja de la tobera o el retén de la aguja. Principalmente lo busquen ahí si tienen ese problema, en esos dos puntos. Y cuando yo les presente que el caudal está bajo, o sea, que yo lo armé, lo ensamblé y mi inyector tiene un caudal muy bajo, empiecen por las cosas que estamos viendo aquí. Primero revisen la válvula Popper. ¿Cuál es la válvula Popper? La que está encima. Si el recorrido está muy elevado, si no está sellando bien, si el recorrido está muy corto, ¿cierto? Si tienen forma de chequear el recorrido con un equipo de tercera etapa, háganlo. O una fuente de atracamiento, ¿cierto? Segundo, la tensión del resorte. Puede que la tensión del resorte sea demasiado alta para esa condición. Otra, por la válvula check. ¿Cuál válvula check? La que les mostré ahorita que tiene un balín y tiene un disco. Puede ser causada del problema que usted tenga ahí. Presión de apertura de tobera, es que mi tobera me quedó calibrada, yo lo armé, lo puse con el kit como vino, lo organicé, pero me quedó altísima de presión, supremamente alta la presión. Yo como no verifico eso, porque yo los arme y me funciona, puede estar su problema aquí. Ahora, el recorrido de la aguja de la tobera, resulta que esa aguja tiene un recorrido y hay un valor, hay unos ajustes que hay que hacerle, hay unas medidas estandarizadas para eso. Y ahí entra a jugar el pistón de control de tobera y el pernito para poder determinar ese recorrido, ese perno que está ahí debajo, ese pistón, controla esto, ¿cierto? O la otra, el flujo de tobera. ¿Qué significa? Los orificios de esa tobera. Puede ser que tenga una tobera de 5, de 6, o que tenga unos orificios más pequeños de los que debe tener. O sea, tenemos que empezar a mirar, o sea, en ese orden vamos mirando. Otro, un pistón de bombeo o el elemento que hablamos, que ese elemento si tiene problemas de desgaste externo, digamos, interno en la camisa y no se ve externo, posiblemente no esté generando la presión y por ende el caudal que yo necesito. Sí, acuerden que él también tiene un pequeño balín en una parte lateral y también pasa que si ese balín se queda levantado o le queda una mugre metida, no carga el émbolo, no carga el plunger, entonces también no sube la presión. Y por último, la placa de orificios. Ese triangulito que les mostré que tienen diferentes diámetros también puede ser un problema para que no esté subiendo el caudal, ¿cierto? Entonces mire todas las cosas que podrían ser que hacen posible que mi inyector no dé la respuesta que yo tengo, quiero y necesito, ¿cierto? Muy bien, tenutico, por favor, ya estoy. ¿Listo? Entonces miren cómo
todos esos elementos que vimos ahí hacen parte de que ese inyector no funcione bien, no funcione bien. Las medidas, las presiones, ¿cierto? Vieron los puntos muy importantes de revisar, vieron que cuando haya contaminación de ACPM al aceite, quién es el responsable de eso, y cuando es de aceite a ACPM, quién es el responsable de esa situación. Y en ese orden que lo hagamos, podemos empezar a tener un mejor control sobre el mismo. El inyector aparentemente, en términos de que tiene muchos conductos, aparece muy complejo, pero con toda seguridad no es un inyector complejo, es un inyector muy sencillo realmente. Lo importante es garantizar que esos elementos que les acabo de decir estén operando bien, y los tendremos que chequear a la luz o a la contra unas medidas, unas dimensiones y unas tolerancias, y de seguro también unos equipos para chequear algunos de ellos. Pero el inyector tiene un buen nivel de reparabilidad, o sea, se puede salvar mucho. Esa bobina, por ejemplo, que les mostré ahí, 2 bobinas probadas, una que estaba en corto y una que estaba bien. La bobina que estaba en corto inclusive es una bobina nueva, o sea, puede pasar que una bobina nueva nos llegue en corto. Y de ahí la importancia de que hagamos una buena inspección antes de que ese inyector se vaya a trabajar al vehículo, porque ese tipo de problemas algunos bancos no lo detectan, entonces, o muchas veces lo que hace la persona es que los ensambla y no hace ese proceso de verificación, y resulta que incurrimos en un problema que puede ser más grave. En el carro no va a pasar realmente nada, porque el carro está protegido para que una bocina esté en corto, pero en el banco sí puede llegar a pasar, y todo lo que implica que nuestro cliente no esté de acuerdo con esa situación, ¿cierto? No sé, qué inquietudes y preguntas tienen. Tenía un pedacito más, pero había que dejar todo el tema completico, no quería dejar nada por fuera. ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Don Luis, un placer oírle. ¿Quiere preguntar algo? ¿Alguno quiere preguntar alguna sobre esto? Oscar, buenas noches. Juan Carlos de Perú. Mateo, ¿cómo estás? Aló, sí, te oigo. Sí. Dale, te oigo. Oscar. Sí, le oigo perfecto. Habla tranquilo que te oímos. Ya, Oscar, sí, mira. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos, te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. Mira, en la válvula Poppet, para regular cuando tiene mucha carrera, hay que rectificar la placa intermedia para que asiente, sí. La herramienta, para ver la hermeticidad, ¿hay alguna forma venden la herramienta esa para rectificar esa piedra? O sea, la piedra, yo lo vi en el taller que tenían como un taladro y era una piedra blanca para rectificar la cara, ¿no? La imantada. Sí, yo me acuerdo que sí, que la tengamos no la tenemos como herramienta, pero sí sé que la hay en el mercado. Yo voy a hablar con Daniel a ver si él la puede ubicar, porque yo ya la ubiqué, a ver si él puede hacer el contacto y le informa a usted si la podemos hacérsela, pues tener la forma de suministrársela, pero sí claro. la hay. Y sí, sirve a todas las arandelas. Yo la vi, ya la ubiqué. Ya. Cuente que esa tarea se la tengo. Ya, claro, eso es importante para hacerlo recíproco. Listo. Ya, Oscar, muchas gracias. A ustedes. Buenas noches. ¿Iba a preguntar algo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Alguien iba a preguntar algo más? Sí, buenas noches. ¿Quién está hablando? Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas, cuénteme. Una preguntita. ¿Usted vende el despliegue de herramientas para esos inyectores? Sí, claro, sí lo vendemos. Y Daniel con toda seguridad te va a escribirte y te va a dar los datos. Tenemos disponible para él, sí, claro. Tenemos las herramientas, tenemos para probar la válvula, para desarmarla, y tenemos los recursos también para él. Bueno, gracias. ¿Sí? Profe, disculpe una pregunta. Claro, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, coincido con el compañero de ahora que preguntó por el tema de la herramienta para determinar la hermeticidad de la válvula y la medida, ¿sí? Sí.
nosotros por falta de herramienta que no se consigue, pues instalamos válvulas nuevas. Las válvulas nuevas vienen con el recorrido estándar. Sí, vienen con el recorrido estándar, con la medida estándar. Sí, sí. Con la medida estándar. Sí, sí. Pero las otras se pueden en un momento dado reutilizar. El proceso no es de 5 segundos, pues es un proceso que implica ahí hacer algo, pero se pueden reutilizar algunas De de hecho, ellas, se puede rentabilizar un poquitico el proceso, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros, de hecho, tenemos válvulas ahí en stand-by porque hemos tenido problemas con motores Caterpillar C7 por problemas de encendido en la mañana. Y hemos revisado inyector y las válvulas están frenadas. Pero igual, la falta de la herramienta para poderlas verificar la hermeticidad y separarlas, calibrar recorrido, nos ha tocado reemplazarlas. Sí, no las bote, que hay forma de rentabilizarlas. No, señor. Ahí estamos a la espera. Muchas gracias, profe. Que Daniel te va a cotizar y te va a enviar la herramienta que tenemos disponible para que puedas hacer el proceso. Gracias, muy amable. Listo. ¿Quién más tiene alguna inquietud? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Alonso Cortés. Alonso, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bien, cuéntame, ¿qué pregunta tenías? Profe, yo no entendí lo del recorrido con el de la fase 3. El recorrido que manda la... Es que hay una herramienta, Daniel inclusive te la va a mandar el dibujo. Tenemos una herramienta que nos permite instalarla en la bobina, en el inyector, y poder chequear cuánto es la altura o levante de la válvula poppet o el inducido. Sí. Entonces eso es parecido a como lo hacemos con los inyectores de Cree Bosch. Sí, sí, sí. Excepto es el mismo. Se puede hacer, la herramienta viene con la bobina y con todo el mecanismo listo para probar ahí. Ah, sí, sí me interesaría la herramienta para probar eso. Don Alonso, le digo a Daniel que se encargue. Como Daniel está pendiente aquí de todo, te va a hacer el contacto y te va a mandar la información. Ok, profe. ¿Listo? ¿Qué es eso? Gracias. Para usted, don Alonso, un placer. Muchas gracias. ¿Quién tiene alguna otra inquietud, por favor? Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Luis Yarita, de Trujillo. Luis, ¿cómo ha estado? Qué rico oírle. ¿Qué tal, profe? Dos preguntas. ¿Existe un tipo de instalador de los sellos para el pistón amplificador? Sí, hay un instalador que expande el nylon gradualmente y lo vuelve a cerrar gradualmente. Sí, señor. Sí lo hay. Ya. No se muerda. ¿Lo tenemos? Sí, lo tenemos, don Luis. Ah, ok. Y aparte yo he visto en internet, vi una herramienta que es como una manga en donde entra el inyector HUI y parece como que tiene unos coples a un costado para adaptar unas cañerías y probar presión. ¿Exactamente para qué es eso? Es para probar la hermeticidad de la válvula con uno de los conductos y la otra prueba es para probar la hermeticidad del sello inferior o de la aguja de la tobera. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos tener o fuga de ACPM, o sea, ACPM que son los para el aceite, o aceite que se mete al ACPM, ¿cierto? Tenemos una de las dos fugas, la podemos tener, entonces me permite hacer el chequeo de los dos para determinar si mi problema está en la tobera abajo o si está arriba en la válvula de control o en el pistón. ¿Tienen ustedes, disculpe? Sí, la tenemos, sí, señor. Ah, ya, ok. Ya voy a pedir entonces. Le digo y le mando el videito de cómo opera y todo. Para que la pueda explicar. Gracias. ¿Listo? A usted, don Luis, un placer, rico oírlo. Te está yendo muy mal. Hola. Perdón, pero no te está dejando algo de interferencia, no te está dejando. No sé qué pasará. ¿Quién más tiene alguna inquietud, por favor? Te tomas cualquier inquietud adicional que de pronto nos vamos a volver aquí. Aló, ex. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Yo muy bien, ¿usted qué tal? Pero ahí sí te oímos bien. Bien, por acá. Pedro Guerrero, Ecuador. Bueno, Pedro, ¿cómo ha estado usted? Bien, excelente. Muy bien. Cuénteme qué pregunta le podemos volver, don Pedro. Profe, una pregunta con la cosa de la bobina. Algo le escuché de C7 y
C9, el mismo tipo de bobinas para los dos inyectores. Al tipo viejo, el C7, el C9 y el C7 son el mismo tipo de bobina. Sí, Sí, son también. ya, y la inductancia y la... Todo es lo todas las mismo. medidas, Da igual todo es todo. lo mismo. Completamente. Ahora, Corta el número, mezclas, no tiene ningún problema. Señores, de todas cualquier pregunta que tengan adicional, por favor nos la pueden enviar a Daniel al correo o a nuestra empresa o con los asesores que los atienden y con mucho gusto se las resolvemos, buscamos la forma de resolvérselas. ¿Listo? Les agradecemos a todos por haber participado, por habernos acompañado, por tenernos en cuenta y les deseamos una feliz noche a todos. Muchas gracias.